Estamos en directo. Buenos días, bienvenidos a este nuevo webinar de Oficina Acelera Pyme, organizado por TIC Negocios Cámara Valencia. Soy Anastasia, consultora de la Oficina Acelera Pyme. Como sabéis, os acompañamos a las pymes, autónomos y emprendedores en vuestro cambio hacia la digitalización. Este evento forma parte del Plan Acelera Pyme, una iniciativa financiada por los fondos FEDER de la Unión Europea, Cámara de España y Red.es, cuyo objetivo es impulsar la transformación digital de las empresas. Hoy continuamos con la segunda parte del taller que tuvimos el martes pasado, día 4, sobre la IA, para ahorrar tiempo y aumentar la productividad. Esta es la segunda parte. Después del día de hoy, pues ya tenéis las dos grabaciones para visualizar si os habéis perdido alguna parte, si necesitáis volver a verlo. Nos acompaña de nuevo Karina Victoria y hoy profundizará en los temas clave como pues, diseñar tu propio plan de acción con IA, las herramientas seguras y accesibles para incorporar en tu empresa y cómo usar la IA con criterio, estrategia y ética, que es muy importante en los entornos profesionales donde tratamos también datos de otras empresas. Además, pues mientras os vais conectando, os quiero hacer un breve recordatorio de las webinars próximos que vamos a realizar desde la oficina estas próximas semanas y hasta final de año. El 11 de noviembre tendremos la última llamada al kit digital. Todos aquellos que hayan solicitado el kit digital en este último tiempo y aún no hayan gastado su bono porque tienen dudas sobre dónde es mejor invertir ese bono, en qué soluciones o cómo encontrar un agente digitalizador de confianza que me lo haga bien, lo que incluye cada una de las soluciones disponibles. Y también pues los plazos muy importantes para que no se nos pase y podamos aprovecharlo. Entonces, el 11 de noviembre estaremos hablando sobre este tema. El 13 y el 20 de noviembre son unas citas muy importantes porque ya no estamos hablando de digitalizarnos para ser más productivos y mejores, sino pues una digitalización por ley. Entonces vamos a estar hablando de la facturación electrónica, que ya sabéis pues, que en 2026 tenemos Verifacto en marcha, irá, pues, los distintos segmentos se irán incorporando, y también el registro de jornada laboral, que hay muchos sectores y muchas empresas pues, que no lo tienen conforme nos va a exigir la ley muy pronto. También en medio vamos a tener un webinar el día 18 sobre la IA y el talento. Había algunas preguntas también en el chat de la sesión del martes, donde nos preguntabais pues, cómo está transformando la IA pues, los puestos de trabajo, las organizaciones, la retención de talento. Entonces vamos a hablar sobre esto, que es muy interesante y también va a afectar a todas las empresas. Hay por ahí algunas noticias que nos dejan un panorama así un poco malo de que los puestos de trabajo se van a destruir y van a pasar cosillas, pero tenemos que enfocarlo desde un punto de vista pues, realista, ver qué va a ocurrir, cómo va a evolucionar la empresa, la estructura y todo. Y también el día 25 de noviembre vamos a hablar sobre Microsoft 360 y vamos a ver pues, cómo podemos ponerlo en marcha, cómo podemos incorporarlo con nuestras herramientas. Karina os habló el otro día también de Copilot, entonces vamos a ver cómo podemos pasar en nuestra empresa a tenerlo todo centralizado en esa parte. También os voy a dejar en el chat el enlace a las tutorías individuales, porque ya sabéis que estos webinars pues, son en general, no podemos atender pues, las preguntas y las casuísticas de cada empresa en particular. A veces necesitáis un poco más de ayuda, un poco más de personalización en el contenido. Entonces, para eso tenemos las consultorías individuales. Podéis rellenar el formulario e indicando vuestra necesidad en la parte de observaciones. Y pues debemos mantener pues, online o presencial una consultoría y ayudaros en vuestro caso específico, porque cada empresa sois un mundo, tenéis una forma de trabajar, una forma de evolucionar y unas necesidades diferentes. Entonces, todo esto lo tenéis pues, en TIC Negocios en el portal, y ahora os iré dejando algunos enlaces de interés, como para las consultorías individuales, por el chat. Y ya vale de hablar por hoy, yo ya me voy a callar y voy a dar la palabra a Karina para esta segunda parte del taller, y espero que lo aprovechéis muchísimo. Karina. Muchísimas gracias, Anastasia. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. ¿Cómo estáis? Volvemos en la segunda parte de estos dos webinars de inteligencia artificial. Espero que hayáis estado repasando todos los conceptos y todos los datos
que os di en el anterior webinar y sobre todo también pues que hayáis probado ese tipo de herramientas, ¿no? Hay una cosa que me gustaría recalcar también que ha comentado Anastasia, el tema de las noticias que pueden ir surgiendo y que pueden ser un poquito pesimistas, ¿no? Yo lo que os digo es que no os alarméis, al final las noticias, como sabéis, también crean pues ese furor, ¿no? Lo que quieren es tener audiencia, lo que quieren es que se hable, ¿no? Y por tanto, pues muchas noticias tienden a ser catastróficas, ¿no? Y no tienen por qué ser así, sobre todo el tema de la tecnología. La tecnología, pues igual como todo, tiene su parte buena y su parte mala. Entonces, vamos a quedarnos con la parte buena, ¿no? Entonces, no es que se vayan a destruir puestos de trabajo, es que se van a transformar. Evidentemente, como cualquier revolución industrial, ya sabéis que pues las cosas van cambiando, el mundo va cambiando, la sociedad va cambiando y van surgiendo nuevas necesidades. Así que no os preocupéis porque realmente nosotros, precisamente todos los que estáis aquí, estáis precisamente para adaptaros a los nuevos tiempos y por ende, pues no os preocupéis que vais a ir sobrados. Dicho esto, pues vamos a empezar, o sobre todo yo voy a empezar a compartir lo que es la segunda parte del webinar, ¿no? Esta parte del webinar no va a ser tanto el hecho de compartiros, el hecho de enseñaros herramientas que ya de per se y de por sí ya os enseñé en el otro webinar, en el del martes, sino que lo que vamos a hacer es a repasar, ¿no? O a conversar sobre temas muy importantes, sobre todo el tema de, os voy a enseñar cómo hacer un plan de inteligencia artificial adaptado a vuestro negocio o precisamente los primeros pasos que puedes hacer, porque evidentemente luego pues tenéis la figura del consultor que es el que os va a ayudar más a aterrizar ese plan, ¿no? Pero para que vosotros ya vayáis detectando, aunque sea en una primera capa, las necesidades que presenta pues bueno, vuestro negocio y que así también lo podáis tener claro a la hora de cuando contratéis a un consultor o a una persona que es especializada en precisamente lo que es inteligencia artificial, pues que vosotros todas las cosas que os vaya a decir, pues que ya les sepáis, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado también hay una cosa muy importante que es el tema de la seguridad, ¿no? De la seguridad a la hora de compartir datos. Ya sabéis que hoy en día todos los datos circulan por Internet, hoy en día las empresas pueden tener ciberataques y por tanto necesitamos nosotros resguardarnos de esas problemáticas. Así que también os voy a decir cuáles son aquellos pasos o primeros pasos que podemos dar para tener seguro nuestros datos, ¿no? Entonces, dicho esto, ya voy a empezar a compartir lo que es la segunda parte. A ver, comparto pantalla. Vale. Decidme si está viendo la pantalla, ¿no? Vale. Me comentan que sí, que ya se ha compartido. Bueno, pues esta segunda parte la he llamado la IA con cabeza, ¿no? Si la otra era ordenar un poco ese caos que teníamos, esta segunda parte es cómo utilizar esa inteligencia artificial de manera estratégica, segura y sobre todo inteligente, ¿no? Una vez nosotros ya hemos detectado pues aquellas herramientas que son más específicas o que son o que aportan valor añadido para mi negocio. Una vez que ya he entendido lo que puede hacer la inteligencia artificial por mí, pues ahora vamos a poner ese foco en cómo utilizarla con cabeza, ¿no? Entonces, bueno, esta slide os la voy a pasar rápidamente para que nos acordemos de lo que vimos en el webinar anterior, sobre todo porque es importante porque esto es la segunda parte y va todo unido, ¿vale? Entonces, primero y principal, pues lo que hicimos fue aprender sobre todo de aquellas tareas o aquellas acciones que no aportan valor añadido a mi negocio y que por ende esa inteligencia artificial lo que puede hacer es quitarte esas tareas
que te hacen perder el tiempo para que tú te puedas dedicar a otras tareas mucho más importantes. También vimos sobre todo cómo poder, pues ya lo ves, escribir correos de una manera mucho más rápida, hacer los posts, adaptarnos a nuestro texto y lenguaje en el tema de diferentes canales. Vimos, ¿os acordáis?, los diferentes tipos de herramientas para crear, porque os acordáis que eran 3 tipos de inteligencia artificial. Vimos lo que es la inteligencia artificial para crear, que era la generativa, la inteligencia artificial para automatizar, es decir, aquellas acciones que son repetitivas o que tenemos muchísimas herramientas y que perdemos el tiempo accediendo a una aquí, accediendo a otra, que se puedan automatizar entre sí y que por ende nos puedan quitar ese tiempo que perdemos. Y la tercera inteligencia artificial que vimos es la de organizar. Acordamos que vimos la herramienta de Notion, que era un ejemplo que os puse, que ahí podíamos organizar todo el tipo de tareas que nosotros hacíamos en el día a día, pero que existían otro tipo de herramientas, como os comenté, que si vosotros trabajáis en el entorno Google, en el entorno Microsoft o en cualquier tipo de entorno, pues ya tienen sus herramientas específicas, pero en sí vimos ese 3 tipos de inteligencia artificial, la de crear, la de automatizar y la de organizar. Eso es lo que podía hacer por nuestro negocio, ¿vale? Entonces, más o menos esto es lo que estuvimos viendo la semana pasada, ¿vale? Entonces, vamos a entrar en esta semana, el martes pasado, vamos a entrar en lo que vamos a hacer hoy, ¿vale? Como bien os ha dicho Anastasia y como bien os ha adelantado, primero vamos a, sobre todo, a explicaros, os voy a explicar cómo empezar a crear ese plan de acción con la inteligencia artificial, cuáles son aquellas preguntas que nos debemos hacer o cuál es el foco que yo tengo que poner en mi negocio para poder introducir la inteligencia artificial en él, ¿vale? Veremos desde herramientas que realmente ya las vimos la semana pasada, entonces no voy a entrar a ellas, pero sí que veremos un poco de pasada cuáles son aquellas que sí que nos pueden ayudar, ¿vale? Y por otro lado, la otra parte es cómo hacer que esa inteligencia artificial sea segura, también que responda de manera ética y que tenga esa confianza digital. Os explicaré un caso de sesgos y de alucinaciones que tiene la inteligencia artificial y luego os explicaré qué es esto de las alucinaciones y los sesgos. Las alucinaciones son que se inventan las cosas y los sesgos es que encuentra diferentes variables y diferentes errores, ¿vale? Que él no se da cuenta, pero los humanos sí que nos damos cuenta, ¿no? Entonces os explicaré porque ayer estuve viendo un caso que lo explicaba una chica luego os explicaré el ejemplo, que este me gusta, de uno de los sesgos que apareció en la inteligencia artificial. Entonces, por eso es tan importante que lo tengamos muy claro y tan importante por ese mismo lado de que el humano sea capaz de corregir este tipo de problemáticas que puedan salir con la inteligencia artificial. Acordaros la fórmula de 10-80-10. 10, yo pienso lo que quiero decirle a la inteligencia artificial para que me saque esos resultados que son esperados, el 80% es el trabajo que hace la inteligencia artificial y el 10% es la tarea de revisión humana. ¿Vale? Antes nosotros hacíamos el 100%, ahora pensar que hacemos solo el 20%, ¿no? Entonces, vamos a empezar. Vamos a empezar a diseñar ese plan de acción de inteligencia artificial. Yo aquí os he hecho un cuadro, ¿vale? Porque como sabéis, al fin y al cabo, las slides, pues no quiero poner mucha literatura. Pero si yo me pongo a pensar en qué es lo que me preguntaría yo a la hora de diseñar ese plan de inteligencia artificial, ese plan de aplicación de inteligencia artificial, sería respondiendo a la pregunta que vimos en el webinar anterior, ¿no? El de ¿para qué? ¿Para qué necesito la inteligencia artificial? Básicamente, lo que tenemos que hacer es ir a nuestro negocio y pensar en cuáles son aquellas actividades que yo estoy perdiendo el tiempo y lo hago de manera repetitiva y lo que está haciendo es que no genere ningún valor añadido a mi empresa, ¿vale? Por ejemplo, imaginaros, aquí podemos poner 3 casos. El caso de una corporate, una empresa grande, el caso de una pyme
y el caso de un autónomo o micropyme, que son, pues ya sabéis, empresas que solo tienen, o negocios que solo tienen entre 1 a 3 personas, etcétera, etcétera, un poquito más, ¿sabes? Pero más o menos las problemáticas que tiene cada uno. Claro, ¿qué pasa? También os quiero dar un aliciente y deciros que, aunque penséis que las corporate están muy adelantadas en temas de inteligencia artificial y tecnología, habrá muchas que sí, pero otras que no. Fijaros, yo que soy asesora y también consultora de tecnología, innovación y digitalización y entro en temas de inteligencia artificial, he asesorado a corporates en las cuales les costaba aún muchísimo el hecho de poder incorporar esas tecnologías. Posiblemente aquí la problemática sea totalmente diferente a los otros modelos de negocio como son las pymes o como son los autónomos, ¿no? Pero es cierto que a las corporates, aun teniendo ese capital para introducir tecnología a sus negocios, aún están un poco o son reticentes a la hora de incorporarlas, ¿vale? Por ende, muchas veces aún están utilizando de manera manual muchos procedimientos y procesos que, por ejemplo, con integrar inteligencia artificial o cualquier tipo de tecnología sería suficiente. Otro punto a destacar en este caso es que no todo tiene el por qué pasar por inteligencia artificial. No todas, por ejemplo, imaginaros que vosotros sois un autónomo que no tiene tantos clientes y por ende no necesita un CRM con inteligencia artificial incorporada para que haga diferentes tipos de trámites. Pues igual, de momento y hasta que arranque con un Excel es más que suficiente. Entonces, por eso os digo yo que vamos a aplicar la inteligencia artificial y las tecnologías con cabeza y vamos a pensar en lo que necesitamos primero a corto plazo y luego a medio y a largo plazo, ¿no? Entonces, para una corporate, por ejemplo, el problema está en cómo utilizar la inteligencia artificial y perder el tiempo no voy a decir perder el tiempo, sino invertir el tiempo durante 2 o 3 semanas en aprender de esa nueva tecnología, ¿no? Y sobre todo el hecho de poder conectar unas herramientas con otras, que eso es muy importante. Las corporates pueden tener muchísimas herramientas y por tanto hay que hacer ese tipo de conexiones. A una pyme, por ejemplo, le puede necesitar, depende de tipo de pyme, porque hay pymes industriales y demás, pero voy a poner un ejemplo, el tema de las ventas, que es muy importante. Entonces, pueden necesitar una inteligencia artificial generativa que les ayude a crear pues, textos, imágenes y creatividades para redes sociales y para poder vender o incluso que su CRM directamente envíe promociones o que conteste correos que sean de comerciales. Y para un autónomo, pues le puede ayudar en tipos de gestiones porque está él solo, le puede ayudar a automatizar muchísimas actividades de su negocio, etcétera, ¿vale? Entonces, si yo fuera una empresa, primero pensaría en mi modelo de negocio, cómo es mi modelo de negocio. Si tengo departamentos, si no tengo departamentos, ¿qué actividades realizo? Si vamos a una actividad, por ejemplo, voy a separarlo para que vosotros lo tengáis claro, ¿no? Imaginaros una pyme que tiene departamentos, una corporate que tiene departamentos. Yo me preguntaría, ¿cuántas personas hay en este departamento? ¿Qué herramientas se utilizan en este departamento? ¿Cómo se utilizan? ¿Y en qué pierden el tiempo las personas que trabajan en este departamento? Y luego haría lo mismo en los diferentes departamentos. Y luego, ¿cómo hacer la conexión entre todos los departamentos, ¿vale? Utilizando ese tipo de inteligencia artificial. Si es un autónomo, pues pensaría, ¿qué actividades realizo para mi día a día? ¿Qué actividades podría realizar adicionalmente si no perdiera el tiempo con estas actividades que son repetitivas? ¿Dónde podría entrar ahí la inteligencia artificial? ¿Hay algún tipo, porque está muy bien también que vosotros seáis curiosos y os preguntéis, ¿hay algún tipo de inteligencia artificial que pueda ayudarme a hacer
este tipo de actividad, ¿no? Yo siempre pregunto lo que os he dicho, ¿en qué pierdo el tiempo? Y a partir de preguntarme en qué pierdo el tiempo, voy a ver si existe alguna herramienta o alguna tecnología que me pueda ayudar a solucionar y a quitarme ese tiempo perdido para yo poderme dedicar a otras actividades que sí generen valor añadido, ¿no? Entonces, aquí os pongo un ejemplo. Por ejemplo, el área comunicación estrategia, ¿no? Pues, por ejemplo, aquí vamos a entrar en el área del marketing digital. A día de hoy, por ejemplo, podemos estar haciendo post manuales. Es cierto que muchos utilizan ChatGPT, Cloud, Copilot, Gemini, muchísimas herramientas generativas de inteligencia artificial generativa de texto, que al final también todas son iguales. Por eso os he dicho el tema de la revisión y el tema que la inteligencia artificial se entrena, ¿vale? Se tiene que entrenar. Al final, la inteligencia artificial es como una red neuronal de cualquier. O sea, vosotros pensar que nosotros tenemos redes neuronales en nuestro cerebro, pues ellos hacen lo mismo. Nosotros tenemos nuestras creencias y nuestro entrenamiento, pero que podemos ir mejorándonos conforme nuestra experiencia. La inteligencia artificial al fin es lo mismo. Es una red neuronal que aprende de lo que nosotros le estamos entrenando y que, por ende, también tenemos que revisarla para que cada vez sea más fiable, ¿no? Entonces, pues eso, ¿qué puedo mejorar con la inteligencia artificial? Desde crear ideas, crear textos, crear vídeos, etcétera, etcétera, ¿vale? Lo que os enseñé el otro día, el DALL-E, el tipo de herramientas generativas de texto, está también el Leonardo, ahora mismo también está el Banana, hay muchísimas herramientas, ahí mismo también os lo pongo, ¿vale? Y también el riesgo a controlar, que es lo que os había dicho, la revisión humana, ese 10%. Si os fijáis, es cierto que los posts que van saliendo tanto en cualquier tipo de red social, sea Instagram, sea Facebook, ahora no se utiliza mucho, pero Instagram, sea LinkedIn, sobre todo porque el LinkedIn sí que es cierto que es donde más se refleja y se ve esto, ¿no? Muchos posts siguen la misma estructura. Entonces, yo creo que aquí la clave es que la inteligencia artificial te ayude a crear más visibilidad, pero a partir de tu tono, de cómo tú lo escribirías y de tus ideas, ¿vale? Y a partir de ahí ir mejorándolo, no decirle, yo, por ejemplo, aquí lo que básicamente lo que le pondría, ¿no? Ese 10% inicial es lo que a mí me gustaría que reflejase ese post, no simplemente de ponerle el prompt de hola chat o chat, actúa como tal, como un community manager, como un content creator, lo que queráis, ¿no? Y lo que quiero es que me crees un post para LinkedIn que tenga tantas palabras y que hable sobre un evento que voy a acudir el día 8 de noviembre a las tal, donde va a participar tal y tal persona. Evidentemente, lo que te va a hacer es un post muy genérico, ¿vale? Porque es un prompt muy genérico. Pero si tú ese prompt le añades tu forma de ser, tu tono de ser, ¿no? Por ejemplo, puedes decirle, ya sabes que yo tengo un tono de voz humorístico, ya sabes que voy a participar como asistente o voy a participar de ponente, vamos a hablar sobre esta temática, van a ir estas personas. O sea, cuanta más información vosotros le deis a la inteligencia artificial, mucho mejor. ¿Y vale la pena perder el tiempo o invertir el tiempo, en este caso, un poquitito más en esos primeros prompts para que él vaya cogiendo tu tono y tu forma de ser, para que luego sea mucho más rápido, que no simplemente pues que te lance un post genérico que igual ni siquiera tiene visibilidad, ni siquiera tiene reacciones, etcétera, ¿vale? Entonces, esto es muy importante. Lo segundo, la segunda área podemos pensar sobre el tema de la gestión, ¿no? ¿Os acordáis que en el webinar del martes hablamos de esa organización, ¿no? Organización de todas esas tareas. Entonces, a día de hoy decimos que podemos tener agendas desordenadas, actividades que no sepamos si vamos a hacerlas, si no vamos a hacerlas, acciones, proyectos que vencen y que lo tenemos en diferentes herramientas, etcétera. Entonces, aquí la inteligencia artificial te va
va a poder ayudar muchísimo. Acordaros que nosotros hicimos como en Notion, que eso se puede hacer en cualquier tipo de herramienta de organización de tareas que incluya inteligencia artificial, que lo pusimos ese prompt en el cual nos ayuda a organizar la semana de lunes a viernes con una serie de características. Así también para aquellas personas, y esto es súper útil y os lo voy a decir porque posiblemente vosotros también os seáis así o tengáis personas en el equipo que puedan ser así. Personas que a lo mejor aún les cuesta organizarse en el sentido de que no saben lo que es urgente, prioritario y que se muere ya la cosa, ¿no? Las tareas. Entonces, si tú a la inteligencia artificial le pones ese tipo de tareas y le dices que te las clasifique por urgente tal y cual, él mismo te lo puede clasificar de tal manera que tú no pierdes el tiempo pensando en qué tienes que hacer antes y qué tienes que hacer después y por ende lo vas a tener mucho más fácil porque directamente ya vas a ir a pensar en cómo hacer esa tarea o esa actividad más que en pensar si hago esta antes o esta después, ¿no? Entonces, esto te puede ayudar muchísimo. Aquí el riesgo a controlar, como os he dicho, la protección de datos, que luego hablaremos de ello, ¿no? Al fin y al cabo, hoy en día vamos a tener muchísimos datos en Internet, muchísimas empresas que tienen ataques cibernéticos y, por tanto, hay que tener una buena software de ciberseguridad, el cual nos ayude a controlar y por lo menos a tener seguros esos datos, ¿no? Seguimos con la parte comercial o puede ser parte de automatización, ¿vale? Del tema del email. Acordaros que ahora mismo, pues por ejemplo, si me entra un mail comercial, lo vimos en Zapier y también os enseñé un poco la herramienta N8N. Entonces, en comercial, como puede ser en cualquier tipo de departamento, ahora mismo si me entra a mí un correo comercial, le puedo contestar o no le puedo contestar, puedo hacer lo que quiera de manera manual, ¿no? Entonces, lo que hace la inteligencia artificial, en este caso como os enseñé en Zapier, es que yo programo para que en ciertas características, como puede ser que si me entra un email con este concepto, si me entra un email que tenga datos adjuntos, si me entra un email que cuando tú analices sea comercial, quiero que le contestes esto, quiero que le contestes lo otro, ¿sabes? Lo podemos de alguna manera automatizar. Y lo mismo para si somos nosotros la parte comercial. Eso también es, primordial. El hecho de automatizar esos emails cuando tenemos promociones, cuando a lo mejor le decimos a la inteligencia artificial de todos, por ejemplo, imaginaros, enganchamos al CRM de que analice cuáles son los mejores clientes, qué clientes pueden tener ciertos tipos de ofertas, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, este riesgo a controlar, pues evidentemente la confidencialidad más nuestra si somos los comerciales hacia afuera, porque evidentemente también tenemos datos, ¿no? Y aquí os he puesto otra área que he llamado otras, porque no solamente está pensar en el área del marketing y comercial, no solamente está en pensar en el área de gestión y demás, sino que también, dependiendo de los departamentos que nosotros tengamos, pues tendremos que hacer automatizaciones e integraciones. Las herramientas sugeridas, aquí he puesto propias, pero propias refiriéndome a, se puede desarrollar una propia inteligencia artificial si es algo que no hay ningún otro tipo de herramienta que tú tengas ya incorporada en tu negocio y que incluya inteligencia artificial. Eso también he pensarlo mucho, que a día de hoy la gran mayoría, por no decir el 90% de herramientas comerciales que hay en el mercado ya incorporan inteligencia artificial. Pero si tú en tu negocio tú tienes una herramienta que ha sido diseñada ad hoc, pues por ejemplo, yo me estoy pensando que aquí, por ejemplo, en Cámara de Comercio, el CRM, el ERP y los temas de fichaje, temas de dashboard son de desarrollo propio, pues evidentemente aquí tendríamos que diseñar una inteligencia artificial apropiada para este tipo de herramientas y sobre todo que se integren. Al final todo se tiene que integrar para facilitarnos y llevarnos únicamente
a una pantalla en la cual con esa pantalla podamos solucionar el 90% de nuestras actividades, ¿vale? Entonces, antes de pasarme a la otra diapositiva, para resumir y lo que quiero que tengáis claro es, primero, a la hora de diseñar mi propio plan de aplicación de inteligencia artificial, pensar en qué pierdo el tiempo, en qué tareas estoy perdiendo el tiempo, son repetitivas y por ende no añado ese valor a mi negocio. Segundo, entrar en cada área o en cada actividad de mi negocio y preguntarme si la inteligencia artificial puede hacer algo por ayudarme a ser más productivo, más eficiente y por ende también tener más éxito y yo poder dedicarme a otras cosas. Y tercero, empezar a buscar esas herramientas en las cuales puedo ir incorporando a mi negocio. Pero sobre todo, antes de incorporar esas herramientas, buscar ya si vuestras propias herramientas tienen inteligencia artificial y sobre todo, si no las tienen, buscar aquellas herramientas que sean apropiadas para vuestro negocio. Cuidado con los agentes, los profesionales que os puedan vender inteligencias artificiales que luego no van a ser efectivas para vuestro negocio. Pensar, ¿vale? Pensar en el boom de los CRMs y los RPs, que hay mucha gente que implementó CRM, RPs en sus negocios que no eran efectivos para ellos, se terminaron cansando y a día de hoy aún les cuesta incorporar un buen CRM. Entonces, antes de incorporar cualquier tipo de herramienta, véase de inteligencia artificial, véase de lo que sea, investigar y si no lo tenéis claro, por favor, ir a un asesor o a un consultor que no venda, ¿vale? Que no venda tanto el tema de la herramienta, sino que os ayude con ese plan, ¿vale? Entonces, la siguiente pantalla, lo que os quiero comentar es que al final, como todas las actividades que hacemos en nuestro día a día profesional, realmente cuando vemos que hemos incorporado un valor añadido a nuestro negocio es cuando podemos medirlo, es decir, cuando esa tarea ya no nos ocupa el tiempo que nos ocupaba anteriormente y aquí es cuando yo puedo dedicarla a otras cosas que son mucho más importantes. Imaginaros que vosotros sois una asesoría, por poneros un ejemplo, y estáis picando datos de, bueno, una asesoría o incluso el departamento de contabilidad, y estáis picando datos de facturas y bueno, de bancos y demás. Pues imaginaros que antes esa tarea os podía conllevar 2, 3, 4 días y que ahora con esa inteligencia artificial os puede ocupar mucho menos, igual una mañana de revisión para que todo esté bien o cualquier tipo de tarea. Si antes, por ejemplo, imaginaros crear un post, crear un artículo, crear una guía, me conllevaba mucho más tiempo. ¿Por qué? Porque tenía que hacer revisión, buscar fuentes fiables, además pensar en el texto, pensar en la imagen, pensar cómo hacerlo, que sea viral, que me den likes, que se pueda ver, ¿no? Pues me ocupaba muchísimo tiempo. Ahora con la inteligencia artificial me va a quitar mucho tiempo y por ende lo que os decía, yo para poder dedicarlo a otras cosas. Imaginaros el tema de los emails pendientes. ¿Cuántos de los que estamos aquí, y porque no estamos en presencial, si no os diría, cuántos de los que estamos aquí nos levantamos cada mañana y cuando vamos a nuestro trabajo vemos que tenemos cientos y cientos de correos y que cuando ya los has terminado de leer todos, te llegan cientos más, ¿no? Y la gran mayoría pueden ser spam. A lo mejor de esos cientos, 20 son los correos que realmente son importantes, ¿no? Pues imaginaros que la inteligencia artificial pudiese leer esos correos y decir, va, estos no son importantes, estos sí que son importantes y estos tienes que requerir tiempo. Imaginaros lo que es ir al trabajo y ver que en vez de tener 100 correos, tienes 20 correos, que esos 20 correos los puedes solucionar en media hora y que tú te dedicas a otras cosas, ¿vale? Eso es muy importante. Por ende, lo que os digo, el estrés, al final el estrés baja, ¿vale? Porque si antes tú tenías un montón de trabajo y que tenías que irte súper tarde a casa,
sea, salías muy tarde de trabajar y a veces los fines de semana también tenías que trabajar, pues ahora con la inteligencia artificial te va a permitir ser dueño un poquito más de tu vida, ¿no? E ir a trabajar con más tranquilidad y tomarte esos días de descanso que, oye, pues que tanto nos merecemos, ¿no? Entonces, lo que os he puesto, mide estas tres cosas, el tiempo que pierdes, ¿vale? El tiempo que pierdes y sobre todo el tiempo que has ganado con la inteligencia artificial, la calidad de eso, ¿no? De cómo la inteligencia artificial te está ayudando en este sentido a ser más eficiente y, por tanto, tener mucha más paz mental, ¿vale? Entonces, bueno, ahí os he puesto una frase así un poco humorística, de decir si mejora una vas bien y si mejoran las tres, yo he puesto ahí que te has graduado, pero yo digo que eres un máster, vamos, con esto eres un máster, ¿vale? Entonces, claro, al final pensar que el hecho de incorporar una nueva tecnología, un nuevo hábito en tu vida, ¿vale? Lo tienes que hacer como si fuese, no, lo tienes que hacer una rutina tuya. Entonces, esto es como cuando vas al gimnasio, que los primeros días son agotadores porque no tienes ganas, pero ya cuando llevas, ¿no? la magia, ¿no? La fórmula de los 21 días de seguido yendo al gimnasio, entonces te van entrando muchas más ganas. Pues aquí es lo mismo. ¿Cómo podemos incorporar en nuestra rutina la inteligencia artificial? Pues, oye, ir probando poco a poco. Ves usando ChatGPT o cualquier tipo de herramienta de generación de textos e imágenes para tus posts, para tus correos, para tus artículos. Ve entrenando esa inteligencia artificial, ¿vale? Para que vaya conociéndola. Simplemente 10, 20, media horita. Yo estoy segura que todos los que estáis aquí ya lo utilizáis, ¿vale? Pero oye, úsalo todos los días y verás la magia, ¿no? Que digo yo en el apartado anterior. Verás la magia de las cosas que te puede hacer. Obviamente, al inicio dirás, bueno, esto no es para mí, ¿no? Esto yo creo que no me está dando los resultados correctos, pero esto es que al final, hasta que no te coja el punto, esto es como cuando estás conociendo a alguien, hasta que no veáis y no vais acoplándoos, pues claro, hasta que no os conocéis, la inteligencia, en este caso la inteligencia artificial, no te puede coger ese punto, ¿vale? Entonces, también usa Notion, o aquí he puesto otra que es Motion, pero usa cualquier tipo de herramienta para planificar tu día a día, que eso también es importante. Y también lo que os comento es que os cojáis una hora al día, por ejemplo los viernes, para ver cuál es ese resultado y para ver, obviamente al inicio vais a invertir tiempo en hacer estas cosas, pero ya veréis cómo con el pasar del tiempo vais a ver que esos resultados en tiempo se reducen y que vosotros ganáis mucha más calidad de vida y os podéis dedicar a más cosas, ¿no? Entonces, yo os voy a poner deberes. Como no os voy a poder ya ver más, porque bueno, ver más, qué triste, ¿no? Pero como no os voy a poder hacer otro webinar, porque aquí terminamos el segundo webinar, y yo voy a dejaros a vosotros libres, pues voy a poner deberes que si los hacéis seguro que os van a resultar muy efectivos, que es que escojas un área de tu empresa o una actividad y empieza a aplicar la inteligencia artificial en esa área, ¿vale? Entonces, los microhábitos que decimos son muchísimo más importantes que no implementar corriendo la inteligencia artificial, ya lo quiero hacer todo, no. Ve poco a poco, pasito a pasito, ¿vale? Vamos a entrar ya en algo muy importante, ya vamos a dejar el tema del plan, acordaros de lo que os había dicho, el para qué, en qué tareas pierdo el tiempo, cómo puedo aplicar la inteligencia artificial, a partir de ahí investigar y buscar herramientas, pero antes ver si las herramientas que yo tengo en mi negocio incorporan inteligencia artificial, cómo las puedo integrar, etcétera, etcétera, ¿vale? Eso es un buen plan de inteligencia artificial. Ya hemos pasado esto, hemos aprendido también o hemos visto cómo midiendo esos resultados vamos a ver que estamos avanzando. Y ahora vamos a pasar a la parte que más me interesa, que es qué es aquello que no debo hacer en cuanto a compartir información sensible con la parte de la inteligencia artificial, ¿no? Que es lo que estamos hablando de esta tecnología. Entonces, cuando hablo de inteligencia artificial pública, ¿cuál es aquella inteligencia artificial pública?
aquellas herramientas que tú utilizas la parte gratuita. Sí, señores. Es decir, si tú estás utilizando a día de hoy ChatGPT de manera gratuita, que sepas que esos datos que tú estás entrenando para que a ti te responda esa necesidad que tú tienes, también lo que está haciendo es entrenando esa inteligencia artificial que le va a servir para otras empresas y para otras personas. Pensar que ChatGPT, como cualquier tipo de herramienta, la está utilizando muchas empresas, muchísima gente, y es que eso se va a quedar ahí. Pero no solamente eso, yo ya os recomiendo que temas de las redes sociales investiguéis mucho, porque todos los vídeos, todas las fotos, todos los textos, ¿vale? Van a ir alimentando el algoritmo de la inteligencia artificial de cada una de esas herramientas que son públicas, redes sociales, etcétera. Por tanto, investigar también en las redes sociales y demás, véase Instagram, véase LinkedIn, véase WhatsApp también, que es importante, WhatsApp, cerrarlo todo, ¿vale? Porque sí que tenéis opciones para poder cerrarlo y para que eso se quede de manera privada para vosotros. Entonces, ¿qué haría yo si no tengo una herramienta de pago en la cual puedo asegurar esos datos y sé que mis datos solamente están entrenando a esa inteligencia artificial que me va a responder a mí y no a responder a, bueno, a alimentar lo que es o a entrenar la inteligencia artificial de manera general, ¿no? Pues, por ejemplo, no compartir datos personales de clientes, es decir, vamos a decir, es una putada el hecho de que, por ejemplo, herramientas como de organización, ¿vale? Que no pagas, pues evidentemente si tú subes algún tipo de documento sensible, que es lo que pongo ahí, lo estaré alimentando para otros que utilicen Notion de manera pública y privada, de manera pública y privada, imaginaros. Entonces, datos personales, documentos internos, presupuestos, información sensible, todas imágenes, vídeos, todo aquello que penséis que tiene una información altamente sensible, no la compartáis en ningún sitio que tenga una inteligencia artificial gratuita, ¿vale? Si vosotros lo hacéis de manera privada, no pasa nada, pero de manera gratuita, sí, porque al final lo que os digo, las empresas reciben muchos ciberataques y pueden tener mucha información de la cual pueden haber desde correos electrónicos, datos bancarios, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que haría yo en este sentido? Perdón, vale. ¿Qué es lo que haría yo en este sentido? Si yo estoy utilizando ChatGPT de manera gratuita y lo que quiero es hacer algún tipo de artículo, contrato, etcétera, intentaré no subir información de mi cliente o información mía, véase como nombres, correos electrónicos, DNIs, NIES, NIF, CIF, todas esas cosas, sino que a lo mejor le pondré un ejemplo o simplemente le diré que me haga una plantilla, ¿vale? Lo mismo para documentos internos. Si tenéis un documento interno que lo queráis subir a un ChatGPT o cualquier herramienta, cuando digo ChatGPT, por no repetirme, cualquier herramienta de generación de textos, de inteligencia artificial, lo que yo haría ahí sería tapar aquellos datos sensibles, ¿no? Lo mismo. Entonces, tenerlo claro. Aquí estoy hablando de pública. Cuando digo pública es gratuita, ¿vale? Entonces, herramientas seguras y cómo proteger tus datos, que es lo que os decía. Al final, sí, existen herramientas seguras como ChatGPT, Copilot, Canva, Leo, sí, todas estas son gratuitas, pero la opción Pro, que es lo que os pongo aquí abajo, Pro o europea. ¿Por qué europea? Pro ya os lo he dicho, ¿no? Pro es porque es de pago y sabes que está alimentando y está entrenando tu propia inteligencia artificial, la que tú utilizas. Europea, porque ya sabéis que la Unión Europea lo que ha hecho ha sido regular el uso de la inteligencia artificial. Sin embargo, a día de hoy están saliendo muchas herramientas muy buenas, que son americanas y chinas, y que ya sabéis que estos no tienen ningún tipo de regulación, está todo abierto, pueden hacer lo que les dé la gana. Entonces, por eso, si tú lo que quieres es asegurarte que tus datos van a estar protegidos,
mejor vale la pena invertir un poco de dinero en una herramienta y sobre todo que sea europea, ¿vale? Vale, vamos a pasar al tema de cómo evitar errores de confianza o alucinaciones o sesgos o lo que podamos llamar como errores que pueda ocasionar el tema de la inteligencia artificial. Porque sí, señores, porque nosotros lo que hacemos es que pensamos que la inteligencia artificial es maravillosa. Claro que es maravillosa, pero a día de hoy, como la inteligencia artificial, lo que os he dicho, es una red neuronal, igual como el cerebro que se está entrenando, si nosotros nos entrenamos en base a nuestros patrones, experiencias, educación, etcétera, ellos se van a entrenar con lo que nosotros le proporcionemos. Si nosotros le estamos proporcionando un tipo de información que luego vemos que estamos desarrollando un tipo de inteligencia artificial que no es la que queremos, pues es que igual tenemos que ir al inicio a entrenarla de otra manera, ¿vale? Y aquí, antes de pasar a lo que los riesgos, a mí me gustaría hablaros de una de las cosas que es la que os comenté, no, lo que os he comentado al inicio del webinar, que es el tema de los sesgos, que es el tema de el artículo que leí ayer y el vídeo que vi, ¿no? Pues es que resulta que una organización muy grande que se dedica al tema de recursos humanos entrenó una inteligencia artificial para seleccionar pues aquellos currículums que fuesen pues que fuesen los mejores para cada tipo de pues, puesto de trabajo, ¿no? ¿Qué pasó? Que ellos lo fueron alimentando con una serie de datos en los cuales son currículums de otras personas, de otros trabajadores, los alimentaron con datos como cómo se trabajaba, etcétera, etcétera. ¿A que no sabéis cuál fue el resultado? Que esa inteligencia artificial lo que hacía era, se dieron cuenta de que cuando llegaba el currículum de una mujer, lo rechazaba. Pero no lo rechazaba, o sea, lo rechazaba por ser mujer, porque resulta que conforme lo habían entrenado a la inteligencia artificial en base a los datos pasados, resulta que el 90% de trabajadores eran hombres. Claro, entonces, la inteligencia artificial aquí lo que detectó es que si el 90% son hombres, es que el 90%, o sea, es que los hombres son mejores que las mujeres. Y por ende, aunque yo le había puesto datos de 20 años atrás, por ende, si a mí me entra el currículum de una mujer, lo voy a rechazar porque realmente aquí lo que va bien es un hombre, en vez de rechazarlo por si uno es más válido en temas de pues educación, en temas de valías, etcétera, lo rechazaba por el sexo, ¿vale? Entonces, esta empresa tuvo que ir a sus inicios y a entrenarla quitándole ese sesgo de decir, oye, es que independientemente de que el 90% de los hombres en este momento, o sea, perdona, de los trabajadores en este momento sean hombres, yo también lo que quiero es que si hay alguna mujer que sea válida, evidentemente la podamos coger. Entonces, tuvieron que cambiar ese entrenamiento. Por eso os digo que la inteligencia artificial a día de hoy hay que entrenarla muy bien y por eso ese 10% que os decía de revisión. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? ¿Qué riesgos puede conllevar o qué errores puede tener la inteligencia artificial? Pues, por ejemplo, que no tenga, no entiende el contexto, ¿no? ¿Alguna vez nos ha pasado, porque a mí sí, que cuando hemos añadido un prompt te dice, mira, es que no lo sé y por ende te da una respuesta que dices, mira, es que esto se aleja totalmente de lo que yo quiero y a veces dices, madre mía, la inteligencia artificial está, yo creo que está a años luz. No, es que tú lo tienes que entrenar, ¿no? Pues aquí lo que os he puesto, al final se trata de hacer prompts mucho más largos, poner el tono del prompt, ir guiándolo, ¿no? Vosotros pensar que sois una guía, que sois los padres y las madres de las inteligencias artificiales, ¿vale? El tema de inventar datos, el tema de las alucinaciones, fijaros, por ejemplo, vosotros imaginaros que pues sois creadores de contenido y una vez a la semana os encanta, o una parte de, esto, de vuestros
post son dar las noticias que han pasado en esta última semana, ¿no? Pues igual puede ser que se invente noticias, que añada fuentes que no tienen nada que ver. Por tanto, en ese sentido hay que verificar y hay que pedir esas fuentes, ¿vale? Hay que ver que todo sea correcto. Lo de los sesgos, lo que os acabo de contar, el ejemplo, pues bueno, pues aquí lo que hizo la empresa fue al inicio y dijo, oye, no, es que aunque yo en estos datos que te he entrenado, el 90% son hombres, eso no quiere decir que yo solamente quiera hombres, sino que yo quiero un trabajador válido independientemente de su sexo, ¿no? Lo de la dependencia excesiva, lo que os decía, al final, si vosotros empezáis a generar prompts de manera muy general, al final no tiene vuestro propio tono, vuestra propia esencia, yo diría, ¿no? A mí me gusta decirlo así, no tendría vuestra propia esencia, el ser vuestro, ¿no? Entonces, como que todos seríamos, valga la redundancia, robotitos en los cuales sería súper aburrido ver cómo hay post, imágenes y vídeos totalmente repetidos. Entonces, poner vuestra propia esencia y adáptalo a ti, ¿no? Y en lo que os había dicho, lo del tema de la privacidad, que al final deberíamos de usar esas inteligencias artificiales que sean seguras, vienen a ser europeas o herramientas ya de pago, y también ir borrando el historial. Es cierto que el historial muchas veces se puede quedar, pero bueno, con utilizar herramientas que sean europeas y que sobre todo sean de pago, pues mucho mejor. Si no tenéis esa capacidad, porque, oye, pues no todas las personas pues pueden permitirse el lujo de contratar herramientas que sean de pago, pues ya sabéis que todo lo que alimentéis la inteligencia artificial que sea en base a ejemplos, ¿vale? Entonces, lo dicho, al final, lo que tú publicas con inteligencia artificial es una rama, es una extensión tuya. Entonces, lo que os he comentado, ¿no? Al final, adáptalo a tu criterio humano, ¿vale? Adáptalo a tu esencia, ¿vale? Ten tú esa percepción, ¿vale? Porque la inteligencia artificial, lo que os he dicho, al final es un robotito que aprende de ti, por tanto, de momento no tiene esas emociones, esas sensaciones, por tanto, es una extensión, es un copiloto tuyo, por eso la inteligencia artificial en Microsoft se llama Copilot, porque es un copiloto tuyo, alguien que te está ayudando, ¿no? Y sobre todo pon tu marca, aunque te esté ayudando la inteligencia artificial, pero que sea tu esencia, con tu esencia, ¿no? Entonces, aquí os he puesto esta frase de la inteligencia artificial debe ampliar tu voz, que es lo que os he dicho, no reemplazarla, es decir, no directamente generar pues esos textos, imágenes, etcétera, etcétera. Sobre todo esto os lo he puesto para nivel de textos, sobre todo para inteligencia artificial generativa, textos, vídeos, imágenes, etcétera, ¿no? Que te ayude, no que te reemplace, ¿vale? Porque al final es lo que os he dicho, la autenticidad, tu esencia, tu saber hacer es mucho mejor que un algoritmo que al fin y al cabo todos podemos utilizar ese algoritmo, ¿no? Entonces, yo para finalizar, porque ya estamos finalizando, nada, al final lo que os he puesto aquí es que empecéis, como os he dicho, el tema de los deberes, empezar por microhábitos, con una tarea, con un departamento, con algo que vosotros hayáis detectado que se os repite, empezar a incorporar esa inteligencia artificial, generar ese hábito de todos los días intentar utilizarla, ¿vale? Mirar también y ser muy creativos, muy observadores de lo que sí puede hacer la inteligencia artificial y lo que no, de lo que sí que ahora a corto plazo os puede ayudar y lo que en un largo plazo. No os volváis locos con incorporar inteligencia artificial a todo ya, sino hacerlo con criterio, con estrategia, detrás del 1 y el 2. Y sobre todo, lo que os he dicho, hazlo con cabeza, mide el resultado y repite. Entonces, lo que os había dicho, piensa con estrategia. ¿Qué quiero que haga la inteligencia artificial por mí? Actúa con inteligencia. Al final es ver que esa inteligencia artificial
me está ayudando a generar valor añadido a mi negocio y me está quitando esas tareas repetitivas que a mí me quitan tanto tiempo. Y trabaja con humanidad, es decir, no pierdas tu esencia. Tú mismo tienes que hacer tus propios posts ayudándote con inteligencia artificial, tus propias imágenes, pero piensa, sé creativo. Al final la inteligencia artificial nos está ayudando a ser más creativos, a pensar más, porque al fin y al cabo ellos hacen la tarea que es la de diseñar, la de hacer las cosas, ¿no? Pero la de pensar, la de la esencia de cada persona, la de el ser de cada persona, para mí es lo más importante. Así que nada, yo, chicos, de mi parte, despedirme, aunque esto no es una despedida, ya sabéis que si tenéis cualquier duda tenéis mi correo ahí, también podéis localizarme desde LinkedIn. Y nada, yo simplemente despedirme diciéndoos que le perdáis el miedo a esto de la inteligencia artificial, que aterricéis bien las cosas, olvidaros de todo lo que hay de cada 15 días sale una nueva herramienta, me estoy volviendo loco, no sé qué hacer. Pensar en vuestro negocio, pensar qué puedo hacer la inteligencia artificial por vuestro negocio y a partir de ahí ya pensar en las herramientas. Pero sobre todo, pensar en cómo mejorar, cómo ser más eficientes, más productivos, tener más éxito, pero sobre todo, lo que os he dicho, con cabeza, con seguridad y sobre todo con nuestra esencia. Así que nada, yo ya me despido. Anastasia, te doy ya paso para que tú te despidas. Muchísimas gracias, Karina. Gracias por estar con nosotros, por impartir estas jornadas. Creo que son muy interesantes y muy importantes para todos para ver cómo podemos empezar y perder el miedo. Muy importante, no hay que tener miedo a nada de la inteligencia artificial, a las herramientas. Tenemos que probarlo, ponerlo en marcha. Hasta que no empecemos a utilizarlo, no vamos a saber cómo va. Nadie lo que ha aprendido aquí. Todos tenemos que estar actualizados, no tenemos que usar todo, como dice Karina, pero tenemos que empezar a ver qué es lo que nos viene bien a mi empresa y a mí. ¿Hay algo que no nos encaja? Pues fuera. Pero sí que tenemos que probar y tenemos que ver si se adapta a nuestra empresa, si podemos, y esto va en constante evolución. Lo que hoy igual pues no es para mí porque no me encaja esta herramienta, el día de mañana sale una actualización y el mes que viene otra. Y así irá actualizándose pues hasta que vaya adaptándose a los diferentes perfiles de empresas. Es muy importante y espero que lo pongáis en práctica, no lo dejéis en un cajón, no dejéis este contenido como algo teórico puramente. Vamos a ponerlo en práctica para ser competitivos, porque nuestros competidores lo están poniendo en marcha y no vamos a dejar que de ser competitivos, tenemos que estar también a la altura. Entonces, para no perderos más contenido como este, nuestros webinars, ya sabéis, con todos los contenidos gratuitos que tenemos en el portal como guías, distintas noticias para mantenernos actualizados. Muy importante, pues que estéis suscritos al boletín quincenal. Como os decía por chat, si tenéis el correo saturado, que es lo más normal, ¿no? Y no queréis perderos lo importante de verdad, os recomiendo muchísimo también nuestra newsletter de WhatsApp, que a través de WhatsApp pues enviamos un único mensaje los lunes por la mañana, donde tenéis un resumen de todo lo que va a estar pasando esta semana para que ya directamente con los enlaces os podáis inscribir y podéis apuntaros y no perderos nada. También salen en el newsletter, tanto en el WhatsApp como en el boletín de mailing, ayudas que van saliendo que pueden ser beneficiosas para vuestras empresas, ayudas de todos los ámbitos, jornadas, toda la información gratuita que tenemos para vosotros. Un placer haber compartido esta mañana con vosotros y nos vemos en el próximo webinar. Muchas gracias a todos por asistir. Las grabaciones, me preguntáis muchos por las grabaciones. Dentro de unas horas, cuando estén cargadas, recibiréis el mail de agradecimiento y ahí tendréis los enlaces para las grabaciones. Podréis verlas las veces que queráis y repasar los contenidos y los deberes que os ha mandado Karina. ¿Vale? Y tenéis nuestro correo también para cualquier cosa que necesitéis, como las consultorías personalizadas, individuales, que también tenéis el enlace. Me despido de vosotros por hoy y nos vemos el día 11 en la próxima. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Karina.